El cuerpo humano es la máquina perfecta y una de las actividades impresionantes que realiza es la detección de sabores. ¿Cómo el ser humano puede saborear de un postre a sentirse hasta relajado por el café? Así es, por ello hablaremos en este video del sentido del gusto. Presten atención. El segundo sentido químico es el gusto. Las sustancias químicas que pueden estimularlo son detectadas y traducidas por quimiorreceptores localizados en las papilas gustativas. Los sabores son el resultado de la mezcla de 5 cualidades gustativas elementales: salado, dulce, agrio, amargo y umami. Los trastornos del sentido del gusto no representan un peligro para la vida, pero pueden alterar la calidad de vida, influir en el estado nutricional y aumentar la posibilidad de envenenamiento. Algunos de estos trastornos son la eugesia, la hipogeusia, la hipergeusia y la disgeusia. Los botones gustativos son una estructura ovalada de aproximadamente 0.03 centímetros de diámetro que ayudan a percibir el sentido del gusto. Están formados por un grupo de células que rodean una pequeña cavidad en un orificio de la superficie de la lengua, llamado poro gustativo. Cada botón gustativo responde a uno de los 5 estímulos primarios de sabor: dulce, salado, amargo, ácido y umami. Se ubican en la mucosa del epiglotis, el paladar y la faringe, y en las paredes de las papilas pungiformes y calciformes. Son anatómicamente similares al epitelio olfativo y constan en 3 tipos de células: de soporte, basales y receptoras. Los receptores se encuentran en las yemas gustativas de la lengua. Un adulto tiene alrededor de 10.000 yemas. Aunque disminuyen con la edad, poseen células receptoras con microvellosidades que reciben los estímulos químicos. Estas células receptoras se asocian con neuronas aferentes que enviarán la señal al sistema nervioso central. Además, unidas a las células sensoriales quimiorreceptoras encontramos células de soporte y células basales que les ayudarán a cumplir su función. Las yemas se encuentran en elevaciones de la lengua denominadas papilas. Estas dan a la lengua un aspecto rugoso. Ahora bien, las células de soporte se encuentran entre las células receptoras del gusto. No responden a los estímulos gustativos y se desconoce cuál es su función. Mientras que las células basales son células madres indiferenciadas que sirven como precursoras de las células receptoras del gusto. Y las células receptoras del gusto son los quimiorreceptores del sistema del gusto. Recubren los botones gustativos y prolongan microvellosidades hacia el interior de los poros gustativos. Las papilas gustativas son unos órganos sensoriales existentes en la lengua que permiten percibir los sabores. También es conocida como glándula gustativa pomarus. Se puede observar a simple vista las papilas. Son una especie de bulbos carnosos de varios milímetros y la mayoría gustativos, que tienen unos pelitos microscópicos muy sensibles denominados cilios, que envían información al cerebro sobre el sabor. Una persona promedio tiene aproximadamente 10.000 papilas gustativas, que se va regenerando cada 2 semanas más o menos, pero a medida de que una persona va envejeciendo regeneran menos. Un anciano puede tener solo 5.000 papilas gustativas que funcionan correctamente. Por eso, algunos alimentos pueden tener distinto sabor para un niño que para un adulto o anciano. Ahora bien, las papilas calciformes son las papilas menos numerosas pero las más voluminosas e importantes. Son las receptoras del sabor amargo. Están dispuestas cerca de la base de la lengua, en 2 líneas que se reúnen en la parte media y posterior formando un ángulo agudo. El número de esas papilas es de 11 y la mayor están situadas en el vértice. Las papilas filiformes y foliadas tienen forma cónica cilíndrica y terminan por una corona de filamento puntiagudo. Estas variadas formas hacen que se preste confusión a la hora de clasificar las papilas. Son receptoras del sabor ácido y salado. Además, tienen función térmica y táctil. Este tipo de papila se estimula más comúnmente en el periodo adulto. Están repartidas en toda la superficie de la lengua, dispuestas en series paralelas. Se van oblicuamente del surco del medio de la lengua hasta los bordes y están inervadas por el nervio lingual.
Y por último tenemos a las papilas fungiformes. Tienen la forma de hongo. Como su nombre indica, se componen de una cuerda abultada y de un pedicelo. Están repartidas por toda la superficie de la lengua. Son muy visibles y tienen un color rojizo debido a los vasos sanguíneos que las irrigan. Este tipo de papilas se estimulan más en la niñez y en la vejez, debido a que son receptoras del sabor dulce. Para poder detectar las 5 cualidades gustativas básicas, las distintas áreas de la lengua deben tener una sensibilidad específica. A esto le llamamos mecanismos de transducción del gusto. Para la sensación amarga, las moléculas estimuladoras se unen a receptores acoplados a la membrana G, en la membrana del receptor del gusto, y mediados por un mecanismo inositol 1,4,5-trifosfato. Abren los llamados canales de potencial receptor transitorios, TRP. En el caso de los sabores dulce y umami, las moléculas se unen a una clase diferente de receptores acoplados a la proteína G en la membrana de la célula receptora gustativa mediados por inositol 1,4,5-trifosfato. Abren canales TRP y provocan la despolarización. Para el sabor ácido, el hidrógeno entra en el receptor del gusto a través de canales específicos y produce el cierre de los canales de potasio de la membrana y la despolariza. Por otro lado, para el sabor salado, el sodio entra en el receptor del gusto a través de los canales de sodio de la membrana, produciendo directamente una despolarización. Como se ha estado mencionando, el gusto se inicia como transducción de señales químicas en las células receptoras gustativas. Las diferentes regiones de la lengua son inervadas por ramas de 3 pares craneales. El tercio posterior de la lengua, que es la más sensible, es inervado por el nervio glosofaríngeo. El nervio facial inerva los 2 tercios anteriores de la lengua, mientras que el dorso de la faringe y la epiglotis están inervados por el nervio vago. Esos 3 pares craneales entran en el tronco del encéfalo, ascienden por el tracto solitario y terminan en neuronas de segundo orden en el núcleo solitario del bulbo, mientras que las neuronas de segunda orden se proyectan en el mismo lado hacia el núcleo posteromedial ventral del tálamo. Las neuronas de tercer orden abandonan el tálamo y terminan en las cortezas gustativas. Es impresionante todo este proceso gustativo que se tiene solo al ingerir un bocado, al comer un chocolate o al comer unas hamburguesas con nuestros amigos o una rica cena con nuestra pareja. Ahora bien, espero que este video sea de su total agrado. Muchas gracias.